Y hoy vamos a enfocarnos en la maternidad. Y el tema que quiero compartir con todos ustedes es la madre que forma líderes. La madre que forma líderes. ¿Por qué quiero hablarles de eso? Porque hoy en día el criar hijos está siendo bien difícil. Nosotros trabajamos en el sistema educativo y vemos lo que está pasando en las familias hoy en día, los niños, los hogares, los matrimonios. Hay un ambiente bien difícil ahora para criar hijos. Hay inseguridad, hay presión por todos lados, hay malas influencias. Pero a pesar de todo, yo quiero inspirarte de que tú tengas la convicción en tu corazón como mamá, de que tu hijo o tu hija no va a ser producto de este sistema. Amén, vamos a decir amén. Nuestros hijos no van a ser producto de este sistema. Nuestros hijos serán fruto del propósito de Dios. Quiero hablarte de una mujer en la Biblia, Jocabed. Yo estaba pidiéndole al Señor, dime qué personaje bíblico tú quieres que nos enfoquemos el domingo. Y me llevó a Jocabed. Jocabed era la mamá de Moisés, de Aarón y de Miriam. Y ella no tenía recursos. Y ella tuvo a Moisés en el peor momento. Porque hay veces los hijos pueden venir en el peor momento de tu vida. Y ella tuvo a Moisés en un tiempo muy difícil, donde había la amenaza de muerte. La muerte amenazaba a Moisés desde el momento que nació. Nació bajo el edicto del faraón, que había pasado un edicto que a todo bebé varón que naciera lo mataran en el momento. Y es en ese tiempo donde ella tiene a Moisés. El nombre de esta mujer, Jocabed, quiere decir la gloria de Dios. La gloria de Dios. Porque a través de ella la gloria de Dios se iba a manifestar en el mundo, no importaba la situación que le rodeara. Y ella tuvo una fe. Fíjate bien, que formó líderes. Los 3 hijos de Jocabed fueron líderes. Moisés, Aarón y Miriam fueron grandes instrumentos en las manos de Dios. No tuvo que ver nada con sus recursos económicos. No tuvo que ver nada con el ambiente que le rodeaba. Todo fue por la fe de esta mujer. La fe de esta mujer formó líderes en su familia. Primero vemos en ella que Dios le da una capacidad a las madres de ver lo que nadie ve. Dios le da una capacidad a las madres de ver lo que nadie ve. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Ahí la encontramos a ella, ahí encontramos la historia de ella. Y dice que en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. Y la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y al ver, subraya eso en la Biblia. Quiero que subrayes eso. Al ver que era un hijo excepcional. Que te dije que la madre tiene la capacidad de ver lo que nadie ve. Al ver que era un hijo excepcional, lo escondió durante 3 meses. Y cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juscos de papiro y lo recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Y después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Y la hermana del bebé, esa fue Miriam, se mantuvo a cierta distancia para ver qué pasaría al niño. En un tiempo muy difícil, donde el edicto era matar a todo bebé varón que naciera, Jocabed mira a su hijo, dice la Biblia, y ve algo diferente. Di conmigo, vio algo diferente. No vio el problema,
no vio las circunstancias que le rodeaban, cualquier otra mujer hubiera dicho, ¿qué problema me ha traído este bebé? Ha venido en el peor tiempo, en un tiempo donde rodea la amenaza de muerte. Pero ella no vio el problema, ella no vio las circunstancias, ella ve el propósito de Dios para su hijo Moisés. Dice que al ver que era un niño excepcional. Hay madres que tienen hijos difíciles. A mí me da gracia muchas veces el Señor, porque muchas veces antes de predicar un sermón, nos hace vivir el sermón. Y precisamente ayer, una hermana que no viene a esta iglesia, vamos a ver si algún día viene, pero el problema es que yo no hablo español, me llama a pedir mi oración porque tiene un hijo alcohólico, un hijo atado a la droga, y ella viene orando por él hace años y no ve que las cosas están cambiando. Y yo le hablé de esta palabra. Yo le hablé y lloré que Dios le diera a ella el espíritu de Jocabed. Porque muchas veces hay madres que tienen hijos difíciles. No sé si usted lo entiende. No levante la mano, porque yo no quiero embarazar a nadie. Pero hay veces tenemos hijos difíciles. Hay veces tenemos hijos rebeldes. Hoy en día la juventud es muy rebelde. Hoy en día el mundo, la cultura les inculca a los hijos y a las hijas a no respetar autoridades, a no respetar a los padres, a no respetar a los abuelos, a no respetar a los ministros. Pero tú y yo vamos a criar hijos diferentes. Amén. Hay madres que tienen hijos difíciles, hijos rebeldes, hijos problemáticos, hijos que cometen errores, que toman malas decisiones. Pero fíjate lo que la palabra de Dios te está diciendo hoy. La mamá que tiene una conexión con Cristo forma líderes y ve el propósito y el llamado de Dios sobre sus hijos y sus hijas. No importa la circunstancia, no importa los impedimentos y no importa los errores. La madre que tiene una conexión con el Señor cuida el propósito de Dios por encima de todo. Entonces esta mañana yo quiero hablarte porque yo sé que ser papá y mamá es bien difícil ahora. Se pasa mucho, se sufre mucho. Pero en esta mañana yo quiero decirte, no mires a tus hijos y a tus hijas en lo natural. Aunque cometan errores, aunque sean difíciles, aunque sean problemáticos, aunque las circunstancias que nos rodean son muy difíciles, conéctate con el Señor, llénate del Espíritu Santo y pídele vista espiritual al Señor para que tú veas el propósito y el llamado de Dios en ellos y en ellas. No tengas miedo. No te estoy diciendo no ignores la realidad, pero no te dejes controlar por el miedo. Ora, actúa con sabiduría. Cubre a tus hijos en oración. Cubre a tus hijos en oración. Cubre a tus hijas en oración. Siembra la palabra de Dios en ellos y en ellas. Invita la presencia del Señor a tu hogar y a tu familia, porque no importa lo que te rodee, no importa cuán difíciles ellos sean, Dios le dio vida, Dios tiene un propósito y Dios tiene un llamado sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. La mamá que forma líderes, este es un punto muy importante. Aprende a soltar a sus hijos y a sus hijas. Vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 3. Dice ahí, cuando ya no pudo ocultarlo más. Llega un día donde tú no puedes ocultar más a tus hijos ni a tus hijas. Llega un día donde ya tú no puedes protegerlos más de lo que hay en el mundo. Llega un día donde tú no los puedes proteger de las decisiones que ellos tomen,
Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y lo cubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Y después puso al niño, di conmigo, puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Llegó un día donde esta madre que formó líderes tuvo que soltar a su hijo Moisés. Y esta es la parte más dura de ser papá y mamá. Porque a la vida de todo papá y toda mamá, aunque hoy me voy a enfocar en las mamás, ahora en junio nos vamos a enfocar en los papás, pero hoy estamos honrando a las mamás. Llega un día en la vida de toda mamá donde tú también vas a tener que soltar a tus hijos y a tus hijas. Y esa es la parte difícil de ser mamá. Porque llega un día en que tus hijos y tus hijas van a crecer. Ya no van a depender más de ti. Llega un día donde tus hijos y tus hijas van a tomar sus propias decisiones, que no tienen que ser necesariamente tus decisiones ni tus planes. Y llega un día donde que quizás toman un camino donde tú no vas a estar de acuerdo con el camino que ellos van a tomar. Llega un día en la vida de toda madre donde tú tienes que soltar a tus hijos y a tus hijas. Porque la madre que cría líderes, ¿qué te dije que es el tema de la prédica? La madre que cría líderes suelta a sus hijos y a sus hijas. Incluso llega un momento cuando tus hijos van a empezar a salir al mundo, cuando crezcan, y ya tú no los vas a proteger más, no los puedes proteger más de lo que está en el mundo. Y cuando llega el día, el tiempo de soltar, duele. Duele, es difícil. Pero la madre que cría líderes, suelta, di conmigo, suelta a sus hijos y a sus hijas. Y esto es algo bien difícil, sobre todo para los hispanos. Porque nosotros tenemos algo bien lindo y es que somos una cultura que amamos la familia. Somos unidos en la familia. Nos amamos, nos protegemos y eso es bien lindo. Yo admiro eso de nuestra cultura hispana. Pero hay cosas que no se alinean a la palabra de Dios. Y hoy con la ayuda del Espíritu Santo, nuestra mente tiene que ser renovada. Porque la madre que cría líderes, ¿qué hace? Suelta, di conmigo, suelta a sus hijos y a sus hijas. Porque lo que tú no le entregas al Señor, se seca, se puede perder. Pero todo lo que tú le entregas al Señor no queda desprotegido jamás, no queda olvidado por Él jamás. Dios guarda y Dios cuida todo lo que tú le sueltas al Señor. Dios va a poner personas correctas en la vida de tus hijos y tus hijas. Mira cómo Él puso a Miriam, la hermana de Moisés, cuando Jocabed lo suelta. Ella se quedó pendiente a dónde iba el bebito. A dónde lo iba a llevar el río Nilo. Y ella se dio cuenta que la hija del faraón lo recoge. Y ella ahí está presente en todo momento en la vida de Moisés para asegurarse de que Moisés tuviera protección y cobertura divina. Igual va a ser el Señor con tus hijos y tus hijas. Soltar no es pérdida. ¿Alguien me dice amén? Soltar no es pérdida, soltar no es descuido tampoco. Soltar es confiar en Dios
y colaborar con el plan de Dios para tu familia y dejar que Dios sea Dios en la vida de tus hijos y tus hijas. La Biblia dice en el Salmo 37, versículo 5. Entrega al Señor ¿cuánto? Todo. Eso incluye tu familia. Eso incluye tus hijos, tus hijas, tus nietos. Entrega al Señor todo lo que haces. Entrega al Señor tu familia, madre. Entrega al Señor tus nietos. Entrega al Señor tu generación. Entrega al Señor tu hogar. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Nunca cometas el error de querer ser Dios en la vida de tus hijos y tener el control de tus hijos y tus hijas. A las suegras, cuando usted sea suegra y su hijo o su hija se case, no se meta en el matrimonio de sus hijos y sus hijas. Respete esa nueva familia que sus hijos y sus hijas han formado. Ore por ellos, apóyelos, sí, pero no se esté metiendo en el matrimonio de su hijo o su hija, porque nos enseña la Biblia que como madre que criamos líderes, ¿qué hacemos? Soltamos a nuestros hijos y a nuestras hijas en las manos del Señor. No esté dando opinión donde no se la pregunte. No se esté metiendo en cómo ellos están criando a sus nietos. No se esté metiendo en la comida que le dan. No se esté metiendo en la manera que ellos están criando a sus nietos. Porque la mamá que cría líderes suelta a sus hijos y a sus hijas. No quieras tú llevar el control. Con la gracia de Dios, seamos como Jocabed y pongamos a nuestros hijos, a nuestras hijas en la canasta y soltémoslos al Señor. A mí me encanta este personaje Ana en la Biblia. Vamos allá. Anoche, el jueves estuve hablando de ella. Vamos a ver este personaje. Ana era una mujer que deseaba tener un hijo entrañablemente. Ella era estéril y no podía tener hijos. Y en la época de Ana, el no tener hijos se consideraba una maldición. La gente se burlaba de ella. La consideraban mujer de segunda clase. ¿Y a qué mujer Dios no le ha dado el instinto de ser madre? Yo sé que hoy en la época moderna hemos cambiado un poco y hay mujeres que dicen que no quieren ser madres porque quieren trabajar en sus carreras. Pero bueno, eso es un tema para otro día. Pero por lo general, en toda mujer Dios ha puesto en nosotros el instinto de maternidad, de querer ser madre, de criar hijos. Y esta mujer sufría amargamente porque no podía concebir hijos. Y un día en su desesperación fue al templo y empezó a orar y a clamar desesperadamente por un hijo. Vamos a 1 de Samuel capítulo 1, versículo 27 al 28. Y Dios respondió su clamor y le da el hijo. Y mira lo que ella hizo. Le pedí al Señor que me diera este niño. Y Él concedió mi petición. Ahora se lo entregó al Señor y le pertenecerá, subraya ahí, le pertenecerá a Él toda su vida. Ana soltó al profeta Samuel antes de que él naciera. Y porque lo soltó, el plan de Dios no solamente para su hijo, sino para Israel se cumplió. Porque el profeta Samuel ha sido uno de los profetas más grandes que Dios ha levantado en Israel. Él ungió reyes y Dios lo usó para traer un avivamiento en la nación de Israel. Entonces, mamá,
Comprométete con el Señor. Trabaja con Él en la vida de tus hijos. Y di hoy día, yo voy a soltar a mis hijos para que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Quiero que pienses algo. Si Jocabed no hubiera soltado a Moisés en el río, lo hubiera matado. Piensen en esto. Si Jocabed sigue escondiendo a Moisés en su casa y no lo suelta en el río, lo hubiera matado. El soltar era necesario para salvarlo. El soltar era necesario para que el propósito de Dios con él y con Israel se cumpliera. De igual manera, tú puedes matar el propósito de Dios en tus hijos cuando no lo sueltas y cuando quieres estar en control de tu familia. Por eso en este día, levanta tus manitos al cielo, porque yo sé que esto humanamente no es fácil hacerlo. En la carne no es fácil soltar a un hijo o una hija que tú amas entrañablemente, pero que esta historia te hable y toque tu corazón en este día. Porque si ella no hubiera soltado a Moisés, lo hubiera matado. Al soltarlo le salvó la vida y cumplió el propósito de Dios para ella y para su familia. Entonces en esta mañana vamos a decir, Señor, díselo ahí al Señor. Señor, te entrego mis hijos. Señor, te entrego mis hijas. Señor, te entrego a mis nietos, te entrego mi generación. Te entrego sus vidas, Señor. Te entrego su futuro, te entrego sus decisiones. Ayúdame, Espíritu Santo, a renunciar al control. Ayúdame, Espíritu Santo, a renunciar al miedo y a la duda en el nombre de Jesús. Y ayúdame a confiar en ti como confió esta mujer Jocabed. Te suelto mi familia en tus manos. Te suelto a mis hijos en tus manos. Te suelto a mis hijas en tus manos en el nombre de Jesús. Y oro que tú los protejas, que tú los guardes, que tú los dirijas, pero sobre todo oro para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. La madre que cría líderes alimenta la identidad de sus hijos y sus hijas en lo secreto. Vamos a Éxodo capítulo 2, versículos 7 al 9. Dice que la hermana del bebé, esta es Miriam, que más adelante iba a servir a Dios junto con Moisés cuando él saca al pueblo de Israel de Egipto y caminan por el desierto por 40 años. Miriam y su hermano Aarón eventualmente se unen a Moisés para cumplir la visión de Dios sobre Israel. En Éxodo capítulo 2, versículos 7 al 9 dice, entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. Porque Dios, te dije que lo que tú le sueltas al Señor no queda desprotegido, no queda desamparado. Tú no estás soltando a tu familia al abandono. Tú estás soltando a tu familia al cuidado y a las manos del Señor. Por eso el papá, la mamá, nunca puede ser Dios en la vida de sus hijos. ¿Alguien me dice amén? No, tus hijos no te pertenecen. No le pertenecen al padre y a la madre, le pertenecen al Señor. Tú eres instrumento en las manos de Dios para cuidarlos, para criarlos, para dejar un legado. Pero tus hijos le pertenecen a Dios. Fue Él el que les dio vida. Y tus hijos son un propósito de Dios. Cada bebé viene al mundo con un propósito. Cada bebé viene al mundo con un llamado, con un propósito de Dios. Por eso la iglesia jamás puede apoyar el aborto. ¿Alguien me dice amén?
jamás apoyamos el aborto. El aborto es un pecado delante de Dios. Y el aborto, el derramamiento de sangre inocente de bebitos, trae maldición sobre las naciones. Si no quieres tener el bebé, pues ponlo en adopción. Hay muchas familias que no pueden tener niños y quieren adoptar bebitos. Pero jamás como iglesia vamos a apoyar el aborto bajo ninguna circunstancia. Porque matar un bebé es matar un propósito de Dios. Es matar un sueño de Dios. Es querer ser Dios. Y la Biblia dice que Él comparte su gloria con nadie. Entonces dice que la hermana del bebé se acercó a la princesa. Se acercó a la princesa, la hija del faraón. Dios orquestó. Mira cómo es Dios. Es que Dios es maravilloso. Dios tomó control de la corriente de las aguas. Esto no fue casualidad que él llegó allí donde estaba la hija de faraón. Cuando ella lo suelta, Dios tomó control de la corriente de las aguas. Tomó control del viento, tomó control de los elementos de la naturaleza para asegurarse que la canastita se parara delante de la hija de faraón. Porque cuando tú le sueltas tus hijos a Dios, Dios los protege, Dios los cuida, Dios los dirige y Dios los lleva por el camino que Él quiere. Y eso hizo con Moisés. Y allí estaba Miriam y le dice a la hija de faraón, quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que le amamante el bebé. Le pregunto, sí, le dijo la muchacha. Consigue una, contestó la princesa. ¿Y a quiénes ustedes creen Miriam fue a buscar? A la mamá de Moisés. Porque todo lo que tú le sueltas a Dios, Dios lo cuida, Dios lo bendice, Dios lo protege y Dios te lo devuelve. ¡Gloria a Dios! Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Esto está tremendo. Llamó a la madre del bebé. ¿Quién hizo eso? ¿Usted cree que fue casualidad? Fue Dios. Dios dirige la corriente de las aguas, dirige los vientos para que la canastita, como un GPS, como un remote control, llegara delante de la hija de faraón. Allí estaba Miriam y Dios dirige a Miriam, dirige lo que está pasando para que ahora Moisés regrese al mismo lugar de donde nació. Y dice, entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma este niño y dale el pecho por mí. Le dijo la princesa a la madre del niño, te pagaré por tu ayuda. Mira cómo regresa bendecido. Regresó con el pan debajo del brazo. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Ella le soltó su hijo a Dios. Y Dios se lo trae bendecido y ahora con propósito a la casa. Por eso en esta mañana quiero inspirarte. No importa lo que tú estés pasando en tu familia. Suéltale tus hijos al Señor. Suéltale tus hijas al Señor. Siembra la palabra de Dios en ellos. Ora porque Dios escucha el clamor de una madre. Cuida el propósito de Dios en ellos. Porque Dios te los va a regresar dentro de un propósito y dentro de una bendición. Jocabed vuelve a criar a su hijo Moisés. Pero ahora, fíjate este punto que quiero que veas. Él regresa, pero él regresa con una asignación clara de parte de Dios. Él regresa y ahora su mamá entiende cuál es su función en la vida de Moisés. Su función no es esconderlo. Su función no es controlarlo.
Su función no es querer ser Dios en la vida de él. La función que Dios le da es ahora de alimentarlo. Di conmigo, alimentarlo. Alimentar a su hijo. No solamente con la leche materna natural, sino también con el alimento espiritual. Alimentar la identidad de Moisés en él. Alimentarlo con la palabra de Dios. Alimentarlo con oraciones y alimentar la identidad de Dios en Moisés. Muchas veces Dios va a permitir que tú pases ciertas situaciones en tu familia para darte visión y revelación. Porque vienes haciendo algo que no es para ti hacer, es para Dios. Porque lo que tú vienes definiendo como mamá no es lo que Dios define como mamá. ¿Están entendiéndome esto? La cultura hispana define a la mamá como malcríalos. Dale todo lo que ellos quieren. Acepta todo lo que ellos quieren. La cultura, oiga, la suegra hispana le zumba el mango. Sobre todo las cubanas. Yo soy cubana, si yo me voy a tirar yo. Las suegras cubanas son metidas en todo. Y le destruyen el matrimonio a los hijos y a las hijas. En la definición de maternidad, eso no es ser madre. La madre no controla, la madre no domina y la madre no quiere ser Dios en la vida de su familia. Dios es el que define la maternidad. Y muchas veces Dios permite circunstancias en nuestra vida para traer visión y revelación espiritual y enseñarnos cuál es nuestro trabajo como madres y cuáles no. ¿Están conmigo? Y aquí Dios me dice, tu trabajo en la vida de Moisés, escúchame bien, Jocabet, tu trabajo no es esconderlo, tu trabajo no es querer tener control y ser Dios. No te pongas en contra de mi propósito, Jocabet, no te pongas en contra mía porque lo pierdes. Tu trabajo es alimentarlo. Di conmigo, alimentarlo. Alimentarlo con madre materna, leche materna, pero alimentarlo con el alimento espiritual. Jocabet, tu trabajo es que te pongas de acuerdo conmigo y que alimentes en él la identidad que yo le he dado, no la que tú quieres. Esto está bien bueno, aleluya. Porque muchas veces cometemos el error como mamás de ponernos en contra con Dios. A lo mejor el Señor llamó a tu hijo a ser un astronauta. Y entonces tú estás queriendo forzar que él sea un ingeniero. Y te estás poniendo en contra del plan de Dios. Pero nosotros que somos mujeres entendidas, que somos mujeres sabias, que somos mujeres virtuosas. Todas aquí somos mujeres virtuosas, ¿sí o no? Somos mujeres de oración, somos mujeres que amamos al Señor, somos mujeres llenas de la palabra de Dios. Tú y yo estamos aprendiendo que la función mía como madre es alimentar a mis hijos con la identidad que Dios le dio, no la que yo quiero. Esto pasa a muchos en los hijos varones. Yo en el mes de junio voy a traer todo temas sobre la familia. Está comprobado que la raíz del homosexualismo es emocional, no sexual. Y en los hijos varones, una puerta para el homosexualismo es el rechazo y el abandono de los padres, sobre todo el papá en el hogar. Le voy a dar un ejemplo, casos de la vida real.
Hay hombres que Dios los cría, los trae al mundo con una personalidad melancólica como la de David. La personalidad de David, el rey de Israel, era melancólico. David no jugaba pelota y sudaba, ni tenía pelos en el pecho. David era un muchacho atractivo, flaquito, enclenque, que tenía una personalidad melancólica, entendía la música. David era el tipo de hombre que muchos hoy le iban a poner la etiqueta que es mariquita. ¿Por qué? Porque David no estaba en el campo sudando. David no se llenaba las manos de fango. ¿Dónde estaba David? En el palacio sentado con el arpa cantando todo el día. Esa fue la personalidad que Dios le dio. Esa fue la identidad que Dios le dio. Pero muchos padres y madres cometen el error porque tienen la impresión de la cultura que ser hombre es tener bigote y tener pelo en el pecho y sudar y estar con las manos llenas de aceite carro. Y entonces quieren imponerle al hijo una identidad que no es la que Dios le dio. Y entonces lo rompen y rompen el propósito de Dios en ellos. Pero tú y yo estamos aprendiendo por la palabra de Dios que nuestro trabajo como madre es alimentar, de conmigo, alimentar la identidad que Dios les dio a nuestros hijos y a nuestras hijas. Muchas veces Dios va a permitir circunstancias en tu vida para traer visión espiritual. Muchas veces te va a pasar que el problema que estás teniendo con tus hijos es que estás yendo en contra del propósito de Dios. Que estás yendo en contra de la identidad que Dios le dio. La madre que cría líderes alimenta a sus hijos. Alimenta a sus hijas. Tiene una relación con Jesús. Y le dice a Jesús, Jesús, enséñame el propósito que tú tienes con este niño. Enséñame el propósito que tú tienes con esta niña. Yo me pongo de acuerdo contigo, Padre, para ser un instrumento en tus manos que nutre la palabra de Dios en ellos, que nutre el propósito y la identidad tuya en ellos. La madre que cría líderes mira al hijo y le dice, tú tienes un propósito. Mira a la hija y le dice, tú tienes un, aunque sea un borracho, aunque sea un ladrón, aunque sea un vendedor de droga. La madre que cría hijos líderes ve lo que nadie más ve. Porque ve el propósito y el llamado del Señor en sus hijos y en sus hijas y lo declara, lo habla y lo alimenta. La madre que cría líderes ve un borracho, ve una prostituta, ve una lesbiana, ve lo que se le dice, tú tienes un propósito. Tú tienes un llamado de Dios. Tú le perteneces a Cristo. Tú no le perteneces al diablo, tú le perteneces a Cristo. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo, tú no eres una hija del Señor. La madre que cría líderes nutre, alimenta el propósito y la identidad de Dios en sus hijos y en sus hijas. Me acuerdo yo la historia de un pastor que su madre era cristiana y era una intercesora. Y el muchacho cuando llegó a su adolescencia era un borracho, era un mujeriego. Llegaba a la casa a las 2 y a las 3 de la mañana borracho totalmente. Y un día el Señor le muestra a esta madre, tu hijo va a ser un pastor. Y ella dice, que mi hijo va a ser un pastor, yo no sé cómo va a ser eso, si es un borracho. Él no quiere ir a la iglesia, él no quiere saber nada con el Señor, él tiene 20,000 mujeres. Y el Señor le dice, empieza a hacer un grupo de oración en tu casa, una vez a la semana, todos los días a las 2 de la mañana. Y ella empieza, se pone de acuerdo con 2 hermanas de la iglesia y venían a la casa de ella todos los días a las 2 de la mañana. Y el muchacho llegaba a las 2 de la mañana todo borracho, con peste alcohol, todo marihuanado, hecho un desastre.
y ellas orando y orando en lengua, y él se ponía furioso. Él decía que eran una mano de loca. Él decía que lo que estaban invocando allí era Satanás porque estaba todo borracho. Y eso duró por varios años, creo que 4 o 5 años. Pero un día, el muchacho llega borracho y se une al grupo de oración y se arrodilla delante de ellas. Y le clama que lo ayuden porque ya no podía seguir viviendo esa vida de alcohol, de inmoralidad sexual y de perdición. Y esa noche ellas oraron por él y él se entregó a Cristo. Y ese hombre hoy en día es un gran pastor en la iglesia de Jesús. Porque la madre que cría líderes es capaz de ver lo que nadie ve en sus hijos. Y declara el propósito de Dios sobre ellos. La mamá es un instrumento en las manos del Señor para formar los líderes del mañana. A través del bebé Jocabed, Dios manifestó su gloria. ¿Qué te dije que Jocabed quiere decir? La gloria de Dios. A través de su bebé Moisés, Dios manifestó su gloria. Dios dividió el mar rojo. Dios liberó la nación de Israel y él escuchaba la voz de Dios. Ahora escucha bien. Moisés no se formó en el palacio del faraón. Moisés se formó en el corazón de su mamá. Moisés empezó su llamado en su hogar. Moisés se formó en el corazón de su mamá. Mientras su mamá lo criaba en la casa y le estaba amamantando leche maternal, ahí él se estaba formando por lo que su mamá impartió en él. Escucha bien, y esto es para papá y mamá. Tus hijos no se forman en la escuela. Nadie me dijo amén, pues está bien. Tus hijos no se forman en la escuela. No es la maestra la que forma a tus hijos. Y tus hijos no se forman en la iglesia tampoco. La iglesia y el ministerio de niños que nosotros vamos a tener en el nombre de Jesús es un instrumento, es una extensión, es una ayuda, un apoyo para ti, para criar a tus hijos en el camino del Señor. ¿Están conmigo? Pero tus hijos no se forman en la escuela. El pastor de jóvenes no forma a tus hijos. El pastor de niños no forma a tus hijos. Como mamá, Dios te da el privilegio y el llamado. Y te da la capacidad de sembrar identidad en tus hijos y en tus hijas. Dios te da el llamado y la capacidad de alimentar la identidad del Señor en ellos. ¿Y cómo tú alimentas? ¿Cómo tú alimentas la identidad del Señor en tus hijos? Número 1, la palabra de Dios. La palabra de Dios siembra la palabra de Dios en tus hijos y en tus hijas. Número 2, con oración. Ora sin cesar. Nunca dejes de orar por tu familia. El papá, la mamá tiene que orar junto por su familia, por sus hijos, por sus hijas, por sus nietos, por sus generaciones futuras. Nunca dejes de clamar por tu hogar y por tu familia. Siembra palabra de vida. La Biblia enseña que hay poder en tus palabras. Hay poder. Con tus palabras tú puedes sembrar muerte en tus hijos y en tus hijas. Pero con tus palabras también puedes sembrar vida. Puedes sembrar identidad y puedes sembrar propósito. Yo sé que hay veces los niños nos sacan de quicio. Hay veces nos dan ganas de meterle 40 cocotazos. Yo sé que hay veces es difícil. Yo sé que hay veces tienes que repetirle las cosas 3 millones de veces antes que la hagan. ¿Si es así o no?
Pero cuidado lo que tú dices en un momento de frustración. Cuidado lo que tú le dices a tu hijo o a tu hija en un momento donde pierdes la paciencia. Porque aunque después vayas y le pidas perdón, la Biblia enseña que en tus palabras hay poder para sembrar vida o sembrar muerte. Escoge sembrar vida en el corazón de tus hijos y tus hijas. Nunca le digas, tú no sirves para nada. Nunca le digas, tú no eres igual a mí, yo no te reconozco, tú como que no eres mi hijo, como que no eres mi hija, yo no sé de quién tú eres. Nunca le digas, deseo que jamás hubieras nacido, porque con esas palabras estás sembrando muerte en el corazón de ellos. Como mamá, la Biblia te da el privilegio, porque es un privilegio, de junto con Dios formar el propósito, la identidad de Dios en tus hijos y en tus hijas. Lo que estás haciendo ahora en el hogar no es en vano. Estás formando el hombre, la mujer que él va a ser mañana. Acuérdate que ese niñito tú lo estás formando para ser el esposo de alguien mañana. ¿Qué tipo de esposo quieres tú formar en tu hijo? Uno que es responsable, uno que le es fiel a su mujer, que la ama como Cristo ama a la iglesia, que cría hijos sanos. ¿O tú quieres sembrar un esposo malcriado, que cree que todo se lo merece, que maltrata a su mujer, mujeriego, que la engaña y no la ayuda en nada? No, yo quisiera levantar niños que el día de mañana pueden ser un gran esposo para una mujer. Gran parte tiene que ver con lo que tú le estás alimentando a tus hijos y a tus hijas en el hogar. Para terminar, quiero orar por ti, porque yo sé que muchas veces la tarea no es fácil. Muchas veces como que tú no ves los resultados, como que te cansas, como que lloras en silencio. Pero yo quiero recordarte en esta mañana que tú no estás sola. De la misma manera que Dios estuvo con Jocabed para que no mataran a su hijito Moisés. Aun cuando el mundo entero estaba en contra de ella, porque había un edicto en la tierra en ese momento de matar a todo bebito varón. Pero Dios estuvo con ella, no la dejó sola. La protegió a ella y al bebé. Y el propósito del Señor se cumplió en él, en ella y en la nación de Israel. Tú no estás perdiendo tu tiempo. Tú estás construyendo destino en tus hijos y en tus hijas. Estás dejando un legado de fe que pasa de generación en generación. Yo quiero orar por ti y yo oro que en tu corazón tú le puedas decir al Señor hoy: úsame. Úsame. Si todavía no eres mamá, un día lo vas a hacer. Un día Dios te va a dar hijos. Y desde ahora empieza a orar por tu futura familia. Empieza a orar por tus futuros hijos e hijas y generaciones futuras. Yo como madre espiritual de esta iglesia oro por ustedes. Ustedes son mis hijitos y mis hijitas espirituales, amados, queridos, apreciados, valorados por Dios. Y yo oro propósitos sobre ustedes. Yo oro destino sobre ustedes en el nombre de Jesús. Y traigo palabra de vida, para la palabra de Dios al corazón de ustedes. Igualmente, si tú eres mamá, quiero que te pongas de pie, todas las mamás. No solamente mamás naturales, hay madres espirituales. Quizás tú has adoptado niños o niñas. Quizás tú eres la mamá espiritual de alguien. A mí Dios, gracias a Dios, me ha dado muchos hijos e hijas espirituales.
Párate en este momento. Ven a la presencia de Dios. Y dile al Señor, úsame como tú usaste a esta mamá Jocabet. Úsame para formar y levantar hijos e hijas que sean líderes de mañana. Que tú los puedas usar para transformar su generación con el poder de Dios. Que tú los puedas usar para avanzar la obra de Dios en la tierra. Que mis hijos sean útiles en las manos del Señor. Que sean hombres y mujeres de bien en el nombre de Jesús. Que mis nietos sean útiles en las manos de Dios. Que sean hombres y mujeres de bien en el nombre de Jesús. Que tú puedas levantar. No solamente en la iglesia, sino en diferentes áreas de la sociedad. Que tú puedas levantar maestros en nuestros hijos, líderes de gobierno, presidentes de naciones, alcaldes, senadores. Que tú puedas levantar líderes, hombres y mujeres de negocio, hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que bendicen la sociedad, que traen un buen testimonio para Jesús en la tierra, hombres y mujeres que predican la palabra de Dios, que pastorean la iglesia de Jesús, adoradores del Señor, hombres y mujeres que son ministros de alabanza y adoración. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser madres que levantamos siervos y siervas de Dios. Nos comprometemos contigo en este día para ser instrumento en tus manos. Que colaboremos contigo, Señor, para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de mis hijos, de mis hijas y mis nietos. Para alimentar su identidad, para alimentar la palabra de Dios en ellos, para traer vida palabra de vida, de esperanza, de sanidad, de fortaleza en ellos, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor.